No darle mucho a la flojera, mucho caso a la flojera. Eh, Entre más le hacemos caso, más nos da flojera, más nos da, ¿no? Eso es algo cierto, algo, pero vamos a estar siguiendo con nuestros estudios, serie de estudios de Apocalipsis. Terminamos con el mensaje de las 7 iglesias y ahora vamos a empezar el capítulo 4. Y vamos a, no a leer todo el capítulo, vamos a estar, pues, versículo por versículo, para no perder mucho tiempo. Vamos a tenerlo listo allí a la mano para ir leyendo. Como introducción a este capítulo dice que se llama la adoración celestial del 4, del 1 al 11. Va a ser nuestro vamos a ir por secciones. Esa va a ser la primera sección, del 4 al 11, adoración celestial. Dice, hasta ahora hemos visto el juicio del Señor sobre su iglesia. Y a partir de aquí vamos a considerar los juicios del Señor sobre este mundo impío que le ha rechazado. Y este orden es lógico, porque el juicio debe empezar por la casa de Dios. Eso lo dijo, creo que, díganme quién lo dijo, un apóstol dijo esa palabra. Michael sabe quién dijo. Lo dice Pedro. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? En el mensaje a las 7 iglesias, Dios está, pero es un juicio diferente. El juicio del creyente no es igual que el juicio del mundo. El juicio de la iglesia es para exhortarla, para que se arrepienta, para que vuelva a retomar el camino. Eso fue lo que estuvimos viendo en el mensaje a las 7 iglesias. Decía, mira, tú estás haciendo bien estas cosas, pero hay algo que no estás haciendo bien. Y siempre va a la recomendación. Dice, por tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. A una iglesia le dice, y a otra le dice, arrepiéntete y sigue, retoma el camino, no te quedes ahí. Entonces, es muy diferente cómo Dios trata a sus hijos y cómo va a tratar a los que le han rechazado. Y de aquí para adelante, vamos a estar viendo los juicios que vienen sobre este mundo. Dice, comenzando con el capítulo 4, versículo 1, dice, Juan ve todo desde el cielo. Juan ve todo desde el cielo. Cuando él estaba en la isla de Patmos, cuando Cristo se le revela, él dice que estaba en el Espíritu y le dice que escriba el mensaje que tiene. Ahora, en el versículo 4:1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Fíjense que aquí hay un cambio de escenario. En el mensaje a las iglesias, Juan estaba en la isla de Patmos. En el capítulo 4 se le invita a Juan a subir. ¿A dónde? ¿A una montaña? No, al cielo.
al cielo, se le invita porque dice, la voz del que hablaba conmigo me dijo, sube acá. Se cree que es una tendencia o es una creencia de que ahí es cuando va a ser el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque del capítulo 4 al capítulo 22 no se nombra para nada a la iglesia. La iglesia sale del escenario. No se vuelve a notar. En todos los capítulos nunca se va a nombrar a la iglesia hasta el capítulo 22, 16. Por eso se cree que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Dios le dice a Juan, sube acá. Hay personas que no están de acuerdo con esta interpretación, pero aquí no vamos a discutir con nadie, ni vamos a querer convencer a nadie. La palabra se va a leer, a explicar, y cada quien va a tomar sus propios criterios. Cada quien va a decir, a interpretarlo como Dios le dé a entender. Dice, Juan ve todo desde el cielo. Dice, como la palabra iglesia no aparece nuevamente en Apocalipsis hasta el 22:16, el arrebatamiento de Juan desde la tierra al cielo se ha considerado como una representación simbólica del arrebatamiento de la iglesia que ocurre antes de los eventos de la tribulación descritos en los capítulos 6 al 19. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces dice, vamos a hacer una pequeña, dice, ¿qué es lo que ve Juan cuando se le invita a subir? Dice, después de esto miré, ¿qué es lo primero que ve? Una puerta abierta. Y fíjese, el contraste con uno de los últimos versículos que vimos en la iglesia, del mensaje de la iglesia a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo estaba la puerta de la iglesia? Cerrada. Porque dijo Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, hablando Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, ¿qué implica ahí? Que la puerta estaba cerrada, porque él estaba tocando. Digo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O en otras palabras, vamos a tener comunión. ¿Por qué? Porque la iglesia había cerrado su corazón a Jesucristo. Entonces, fíjese el contraste ahora. Cuando a Juan se le invita a subir al cielo, lo primero que ve es una puerta abierta. Hay una escritura muy conocida que dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Los creyentes habían cerrado la puerta de su corazón al Señor, pero cuando Dios dice, la puerta todavía está abierta. Y noten algo, ¿verdad? Ya lo vamos a hacer una pequeña comparación. Cuando el diluvio universal, ¿verdad? Por mucho tiempo, por muchos años, la puerta del arca estuvo abierta. La puerta significa la gracia de Dios hacia un mundo pecador. Estuvo mucho tiempo abierta esa puerta. Nadie se preocupó por entrar. Entonces, yo creo que Noé invitaba a la gente, miren, ayúdenme a construir y cuando ya esté terminada, vamos a entrar todos, vamos a entrar. Y nadie quiso entrar. Fíjense, en esos tiempos,
¿Cómo están las iglesias cada día? Más vacías, cada día más vacías. Mi esposa me platicaba ayer, ¿verdad?, de una persona que hace eventos religiosos, ¿verdad? Y dice, en aquel tiempo se llenaba. Ahorita son contaditas las personas que van. En este tiempo, ahorita, hoy. Imagínense una fila larga de gente que quiere entrar al Six Flags, un ejemplo, al cine. Hacen largas filas para entrar. Hay un lugar aquí en Texas, no sé dónde es, por ahí, por el lado de San Antonio, que hay una barbacoa muy famosa. La gente, si quiere ir a comprar barbacoa, tiene que hacer fila desde las 2, 3 de la mañana. No, más temprano creo. Para hacer por 4 o 5 horas para comerse un taco de barbacoa. Una barbacoa muy famosa. La gente, ¿dónde más hacen filas? Antes, ¿verdad? No sé, ahorita todavía en el Black Friday, ¿verdad? La gente iba a acampar ahí para las 6 de la mañana que abrían la tienda, o a no sé qué hora la abrían. ¡Pum! El corredero. En el consulado. Exactamente. Hay muchos lugares, hasta en las tortillas, ¿verdad? Allá en México. La licencia. El aire. Sí. Y la puerta del cielo, no hay nadie haciendo fila. No hay nadie que quiera entrar. Entonces, ahí está la puerta. La puerta no siempre ha estado abierta, dice el estudio, no siempre. Jesucristo fue el que vino a abrir esa puerta. Él se presentó como el que, ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, ese será salvo. Entonces, fíjese cómo está el asunto hoy. Ahorita si le habla a usted a una persona o le invita a la iglesia, le va a dar 1000 excusas. Y si no le da 1000, le da 999. No tengo tiempo, no tengo right, para el próximo domingo. Sí, me acuerdo cuando papá no era cristiano y que lo invitaban a los eventos religiosos. No, es que yo tengo muchos hijos y si yo voy, no todos van a querer ir. Por eso no voy. Él decía, la gente pone miles de excusas. Está muy lejos, mucho calor, mucho frío, es el único día que tengo libre, es el día que voy a lavar, es el día que voy al mandado. Hay miles de excusas y la puerta ahí está abierta. Otros dicen, no, oye, pero cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿Y qué dicen? Pero lo dicen así más, a donde Diosito quiera. A donde Diosito me quiera mandar. Sí. Unos piensan, no, es que si yo hago cosas buenas, si yo me porto bien, al final, como quiera, Dios me va a perdonar. Muchas veces, es que Dios es tan bueno que al último, como quiera, como quiera, cuando yo me muera, como quiera, Dios me va a llevar al cielo, porque Dios es bueno. Y no es así. No es así. Porque Dios no puede violar sus mandamientos. Él dijo que solamente a través de Jesucristo la gente puede llegar al cielo. Solamente a través de Él. Solamente de confesarlo y de arrepentirse. Como dijo Juan el Bautista, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la gente está invalidando toda esa palabra, está ignorando porque dicen, al final, como quiera, al último, Dios me va a llevar. Al último, mis familiares me van a sacar.
Mis familiares van a ir con el líder de la religión y me va a sacar de ahí. Exactamente. Sí, son creencias que la gente se ha inventado para acallar la voz de su conciencia, para decirle, no, tú no te preocupes, no va a pasar nada. Todos somos hijos de Dios, todos nos vamos a ir al cielo. Y es algo, como dice Miguel, es una falsa enseñanza. Sí, hermana. Y eso es los que están afuera, pero incluso muchos cristianos que ya conocemos, ¿verdad? La palabra, muchas veces nos podemos como decir, oh, bueno, pero es que el Señor Jesucristo perdonó en la historia de los ladrones. Sí. Sí. Pero en el último momento el Señor perdonó a ese ladrón, pero él realmente no había conocido el Evangelio, no sabía. Exactamente. Ya lo conocemos, y si nos estamos esperando a que, bueno, hago lo que quiero y hasta el último momento me arrepiento, así que el Señor me va a perdonar. Ahí está esa parte. Y muchos se están agarrando de ahí, pero ¿quién les asegura? Porque Dios es fiel. Dice que todo el que confiese el nombre del Señor será salvo. Pero ¿quién le asegura a esa persona que le va a dar tiempo? Si hay personas que están parados, están sentados, están trabajando y de repente nomás se les para su corazoncito y se acabó. Otros en un accidente. Instantáneamente mueren. Entonces, ¿cómo? No hay esa posibilidad. Dice ahí un versículo, en tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he oído, dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día para que la persona haga conciencia de cómo está viviendo, hoy es el tiempo. Si hoy Dios nos permitió levantarnos de nuestra cama, si hoy estamos respirando, hoy es el momento de arreglar las cuentas con Dios. Porque hoy la misericordia de Dios se ha derramado sobre este mundo y todas las personas que estamos vivos, que estamos sanos, tenemos que aprovechar ese tiempo. Tenemos que aprovecharlo, porque no podemos dejar todo para el último momento como aquellas personas del tiempo de Noé. Y el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la gente que del arca dijo, no pasa nada. Noé está loco, vamos a ayudarle a trabajar aquí nada más porque pues, nos paga, nos da de comer y aquí le ayudamos. Pero nosotros no creemos en lo que él dice. Cuando 7 días antes de llegar el diluvio, ellos no lo sabían, nosotros lo sabemos porque es historia, pero 7 días antes de que comenzara el diluvio, dice que Dios le dice a Noé, entra al arca. ¡Pum! Se acabó la gracia. Entra al arca y dice que Dios cierra la puerta. Entonces la gente dijeron, mira, estos de veras que se pasan de locos. De veras que mira el sol tan bonito y ya están todos encerrados ahí. Al 7º día de estar encerrados, de estar dentro del arca, empiezan los truenos, relámpagos y empieza a llover. Y es cuando la gente cree. Y que van y le tocan a Noé. Noé, ábrenos la puerta, ahora sí queremos, ahora sí queremos entrar. Y dice Noé, miren, yo con todo mi corazón quisiera abrirles, pero esta puerta no tiene chapa por dentro, solamente por fuera. Y el que la cerró tiene la llave y se la llevó allá para el cielo. Esto no dice la Biblia, hermano. No vayan a buscar el versículo. Esto es una ilustración. Dijo, el que cerró se llevó la llave y allá la tiene en el cielo. Entonces viene un día, ahorita está esa visión, todavía esa visión que Juan dijo, yo lo primero que vi fue una puerta abierta. Ahorita está abierta esa puerta para todo el que quiera entrar. ¿Comentarios? ¿Preguntas?
hermano, es que estamos en esos tiempos, hermano, que la puerta está abierta y No quiere hacer caso, ni los que somos creyentes, ni los que ya somos creyentes. Y yo creo que y ahí se cumple la palabra, ahí se cumple la palabra que dice el Señor. Muchos en aquel día me dirán, Señor, mira, nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Yo era el maestro de la escuela, yo era esto, yo era el otro, y el Señor que va a decir, mira, no sé quién eres, no te conozco. Ahí es para que la gente despierte y digan, ahora, si eso va a pasar con muchos cristianos, entre comillas, si eso, ¿dónde va a aparecer el que nunca se ha parado en la iglesia, el que nunca, el que sigue en sus hábitos de maldad día con día, día con día, se salva? Sí. ¿Dónde va a quedar el impío? Eso es para que la gente que no se engañen. Estamos viviendo los últimos tiempos y a muchas personas van a decir, eso lo vengo oyendo desde que era un niño. Bueno, pues cada día que pasa, bueno, entonces yo quiero decirle a esa persona, bueno, desde que era niño Dios te está hablando. Y si te ha dejado llegar hasta esta edad, hasta esta vez, es porque todavía Dios tiene la esperanza de que vengas a Él. En la mañana oí una canción de aquellas viejitas de Marino. ¿Y qué verdades se encuentran ahí? Esa que dice que, ¿por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz. ¿Por qué no quieres que viva en ti? ¿Por qué no? La gente, y ya no voy a hablar de la gente del mundo, voy a hablar de la, como decía el hermano, de la gente creyente. La gente creyente se está alejando de Dios. Está como Lot, cada día va poniendo las carpas más lejos del reino de Dios y se va acercando más al mundo. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios quiere el bien, ¿por qué la gente no logra captar eso? ¿Por qué quieren tener a Dios solamente en la cartera, como aquellos que traen estampita, para una situación difícil, para una emergencia? Como 911. Dios no es un botiquín para ir cuando estemos enfermos. Dios no es una ambulancia que podemos llamar cuando estemos atropellados. No, Dios quiere, dice por ahí en Proverbios que Dios se deleita cuando tiene comunión con sus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Dios no quiere que lo saquemos solamente el domingo y que lo guardemos el lunes. Señor, ahí te quedas. Ahí te quedas. Y me viene una reflexión o como tipo testimonio que ocurrió hace tiempo. Se dice que unas amigas se habían puesto de acuerdo para ir a pasearse. Y una de ellas le dice a su mamá, déjame ir a pasearme con mis amigas, van a pasar por mí al ratito. Mi hija, ¿que a dónde vas? Que es muy noche. No, mamá, déjame, yo ya soy grande. Déjame ir. Entonces, de repente se oye que pita un carro afuera y eran las amigas. Ustedes ya se lo saben, pero los que están aquí a lo mejor no lo saben. Entonces pitan y ¡hey, apúrate! Vamos a ponerle nombre. ¡Apúrate, María! Ya nos vamos. Y ya, ¡ahí salgo! Ya agarra su bolsa y sale corriendo. Y la mamá de María le dice, que Dios los acompañe, muchachas. Y las que están en el carro se carcajean y dicen, pues solamente en el maletero, porque aquí adentro ya no cabe. En la cajuela, maletero. Es que yo soy un poco de allá de Venezuela. Entonces, cuando pasa un accidente, todas las muchachas mueren. Todas las muchachas. La sorpresa de los bomberos cuando abren la cajuela, había un cartón de huevos intacto. El carro dio como 20 vueltas. Los huevos no se quebraron.
¿Por qué? Porque Dios, a donde lo pongan, ahí se queda. Lo pusieron en la cajuela, Dios salvó a los huevos que iban ahí. Entonces, Dios no, la clase de Dios que nosotros estamos predicando y enseñando no es un Dios dominguero, es Dios de todos los días. Es un Dios que quiere tener comunión con sus hijos todos los días. Dice, bueno, eso es tocante a la puerta. Dios sigue con la puerta abierta hasta hoy en día. Ahora, no sabemos cuándo se va a cerrar esa puerta. Nadie lo sabe. Ni el pastor más espiritual, ni absolutamente nadie lo sabe. Jesucristo cuando estuvo en la tierra aquí dijo que ni él sabía. Dijo, ni los ángeles saben. Solamente mi Padre. Solamente Él sabe cuándo va a llegar ese día. Entonces, ya hablando de esa puerta, ahora vamos a enfocarnos en dos cosas que vamos a estar estudiando en este capítulo. Dice, Apocalipsis 4, del 1 al 7, vamos a tener una visión del trono de Dios, y la segunda parte, las reacciones de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos ante el trono de Dios. Dice, sí, igual para los que tengan una necesidad, saben a Dios. sí, sí. Sí, Dios tiene Él está esperando todos los días que amanece, por así decir, porque para Dios no amanece ni un día, porque Él es eterno, ¿verdad? Pero para nosotros que amanecemos, es un tiempo, es un día más de oportunidad para poder entrar, los que no conocen a Dios, para que entren al gozo de su Señor, para que entren a disfrutar de la vida. Y para los creyentes, es una nueva oportunidad de hacer conciencia, de ¿cómo se llama? Autoexaminarse y saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. ¿Cómo? A través de la palabra. Lo que estamos haciendo aquí. Sí, hermana. Por eso, en la Biblia, hermano, en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos. Dice su palabra, que piense, que esté firme y que no caiga. Sí. O sea, y si nosotros estamos pensando, no, yo estoy bien, para mí no es la palabra, no, siempre es para nosotros. Si pensamos que estamos bien, pues examinemos, ¿verdad? Tenemos que no caigamos. Sí, exactamente. Exactamente, dijo Pablo, el que crea que está firme, pues mire o tenga cuidado de no caer, de no evaluarnos como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Que decían, yo soy rico, yo me he enriquecido. Eso es una autoevaluación bajo nuestro propio criterio, y no es así. Eso es vanagloria. Eso es vanagloria. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Dicen que ningún problema puede solucionarse con el mismo nivel de pensamiento con que fue creado. Si yo quiero solucionar mis problemas, yo tengo que ir con alguien que sepa más. ¿Y quién sabe más? Primeramente Dios, la palabra y los que nos enseñan, ¿verdad? Porque Dios usa a personas. No queremos que Dios nos hable a través de una voz audible del cielo, de un ángel, sino de las personas que pone a nuestro alrededor. Dice, después de que Juan ve la puerta, el versículo donde dice Jesucristo que Él es la puerta es Juan 10:9. Para los que quieran buscarlo o apuntarlo, Juan 10:9 donde dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Él no dijo,
si tú guardas la religión de los judíos, serás salvo. Él no dijo, si eres el mejor de los fariseos, vas a ser salvo. Si eres el mejor bautista, vas a ser salvo. Si tú eres el que da más diezmos, serás salvo. Nunca dijo eso. Él dijo, el que por mí entrare, ese será salvo. Para que no haya confusiones, ¿verdad? De que la religión no va a salvar absolutamente a nadie. Las obras no van a salvar absolutamente a nadie. Solamente Jesucristo a través de su obra en la cruz. Dice que después oyó una voz. ¿Cómo qué? Dice que la primera, porque yo creo que oyó más voces, pero dice que la primera voz que oyó era como de trompeta. Ya lo hemos visto antes. ¿Y para qué sonaban las trompetas en aquellos tiempos? Para anunciar algo. Una advertencia, un anuncio, algo urgente. Urgente. Cuando las personas del ejército oían la trompeta, ponían atención, ¿verdad? Porque según el sonido era lo que estaba avisando. Era algo de urgente, despierta. Una señal de alerta. Entonces aquí dice que oyó una voz como de trompeta, dice. La voz del Señor llamó a Juan al cielo para que desde un punto más elevado pudiera contemplar con una perspectiva mucho más amplia los acontecimientos futuros que van a tener lugar sobre este mundo. Dice, la voz de trompeta servía para destacar la autoridad del Señor soberano que hablaba con Juan. Y otro detalle más de este paralelismo se encuentra en el hecho de que en ambas ocasiones Juan estaba en el Espíritu, en las dos ocasiones. Entonces la trompeta era para advertir que pusiera atención a lo que él iba a observar. Dice, el Señor le dice a Juan, mira, yo te voy a mostrar las cosas que sucederán pronto. Esta declaración pone de relieve el carácter ineludible de los acontecimientos que están a punto de ver. No habrá acción humana ni fuerza diabólica que puedan impedirlo. Pase lo que pase en la tierra, Dios tiene la última palabra. O sea que lo que va a pasar sobre este mundo, nadie, absolutamente nadie lo puede detener. Nadie. Eso es algo que ya está escrito. Probablemente se retrase, como dice el apóstol Pedro. Probablemente se retrase, dice, pero ese retraso no es que Dios se le olvide o que Dios se haya olvidado, sino que es paciencia. Paciencia. Él dice, es para paciencia, para que muchos puedan ser salvos, para que muchos puedan arrepentirse. Sí. Dice, otro detalle importante es que lo que iba a ser revelado serían las cosas que sucederían después de estas. ¿Después de cuáles? De la era de la iglesia. El mensaje a las 7 iglesias es la era completa de la iglesia desde Pentecostés hasta el rapto. Eso es la era de la iglesia. Entonces, esas son las cosas que viste, dice Dios, pero ahora te voy a revelar las que van a suceder después de estas. Seguramente debemos entender esta frase en conexión a Apocalipsis 1:19, donde a Juan se le ordenó escribir las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dice, si las cosas que has visto se refieren a la visión que tuvo del Señor Jesucristo glorificado, que vimos en el capítulo 1, y las que son, tienen que ver con la iglesia en su estado actual, reflejado en las distintas cartas que encontramos en los capítulos 2 y 3. Entonces, las cosas que han de ser después de estas se refieren a los acontecimientos futuros que han de ocurrir en este mundo y que son descritos
en lo que resta de este libro. Dice, entonces Juan fue transportado al cielo. ¿Cómo? En el Espíritu. En referencia al Espíritu de Dios que inspiró a los profetas. Seguramente su experiencia fue similar a la del apóstol Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4, hay una frase, hay un versículo que Pablo dijo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. ¿Quién fue esa persona de que hablaba Pablo? ¿A quién se refería? A él, no, a él mismo. A él mismo. Lo vemos más adelante explicado. Más adelante ya Pablo, ahí no, por eso él dice, conozco un hombre, pero no da más detalles. Pero hay otra escritura donde ya él explica que él fue esa persona. Pero fíjese lo que dice Pablo. Dice que vio cosas inefables. El cielo, hermano, el cielo no es cualquier cosa. Si usted ha conocido un lugar bonito aquí sobre la tierra, si ha conocido un lugar y se le queda con la boca abierta viendo esos bosques, esas montañas, no sé, el cielo no, esas cosas de aquí no se comparan ni una millonésima parte. Ni una millonésima parte de lo que es el cielo. Por eso dice la palabra de Dios, que en el cielo no va a entrar, ¿qué? Ninguna cosa inmunda o que haga pecado. El cielo no es cualquier cosa. El cielo nadie, absolutamente nadie lo puede ganar. Nadie lo puede ganar. El cielo es un regalo que Jesucristo compró para los que crean en Él. No lo merecíamos, nadie, absolutamente nadie. Entonces, cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, dice que vio cosas inefables, indescriptibles. No puedo explicar. Dice que no le es dado al hombre expresar. No puede, no hay palabras. No hay palabras para expresar. No solamente lo que se ve, sino lo que se siente. Y es algo que si usted echa a volar su imaginación, hay un versículo que dice por ahí, Filipenses, no sé dónde dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando una persona está completamente confiada en Dios, no hay tiempo malo para esa persona. Hay una paz que el entendimiento, el razonamiento no puede comprender. Estamos hablando de un sentimiento aquí terrenal. ¿Usted se imagina qué se sentirá estar en el cielo? Aquí se nos da el sueño a veces porque, vienen los pagos, no hay trabajo, nos vienen tantas cosas de preocupación que hasta a veces ni podemos dormir o no andamos. Imagínese cuando llegue al cielo, cuando ya no tiene que esperar el correo para que le lleguen los biles, cuando no tiene, si trae un carrito nuevo, una trojita más o menos nueva, tiene miedo de que se lo roben, tiene miedo de que le roben su casa, que le hackeen su cuenta, que le roben su dinero del banco. Siempre hay algo, aún creyentes, ¿verdad? Siempre hay algo que nunca vamos a tener la completa tranquilidad. Imagínense llegar al cielo donde se acabó todo eso. Que ya no le duele nada. Que ya no, ni sueño. No se puede. Sí, aunque echáramos a la persona que tenga la mejor
capacidad para soñar, no puede. Por eso dijo Pablo, no le es dado al hombre, dijo. No le es dado al hombre entender lo que yo vi allá en el cielo. Pero a Juan, más adelante, años más adelante, no solamente fue llevado al cielo, no solamente se le mostró mucha parte del cielo, sino que se le dijo, escribe lo que has visto, escribe. Ahorita vemos aquí dos apóstoles que fueron llevados en el escrito al cielo, que es Pablo y Juan. Pablo y Juan, sí. Hasta ahorita, sí. En los tiempos de los profetas, Ezequiel también fue llevado al cielo. Ezequiel. Pero en el del Nuevo Testamento, ya los demás que digan, ya está dudoso, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas han dicho, no, que yo fui llevado al infierno y vi allá a Juan Gabriel y que vi a no sé a quién, ¿verdad? Esas cosas ya no son. Estaba soñando. Estaba consciente. Eso ya no es, no estoy diciendo que no es cierto, sino que no es, no está respaldado por la palabra de Dios, sí. Entonces dice, Apocalipsis 4:2 dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Después de que ve la puerta abierta, me imagino yo que Juan entra por esa puerta. No tuvo que tocar o decirle a alguien, a un ángel, arcángel, hey, déjame entrar. No, cuando Juan llega al cielo, está la puerta abierta. Y entra, sigue caminando. ¿Y qué fue con lo que se encuentra? Con un trono. ¿Qué significa trono? Poder, un reino, significa autoridad. Autoridad, dice que es lo primero que ve, un trono, pero no estaba vacío. Dice, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Está hablando de piedras preciosas que yo no conozco, ¿verdad? O sea que Juan, cuando ve eso, no es que Dios sea hecho de esos materiales. No significa eso. Sino que Juan, en su afán, él quería describir lo que él miró. Y yo creo que Juan era lo más bonito que había visto hasta en ese tiempo, esas piedras preciosas, y dijo todo. Él comparó lo que vio en el cielo parecido a lo más hermoso que quizás había en la tierra, sí, ¿verdad? Exactamente, las sí. Piedras preciosas, las más bonitas de aquí Sí, de la tierra. era lo que él había visto, y luego brillaba, salía el resplandor de ese, y dijo, hombre, más adelante dice que él ve que las calles como de oro, pero no eran de oro, era el resplandor de la gloria de Dios. Pero él era lo más bonito que había visto cuando fundían oro, me imagino, en un horno. Él miraba cómo el oro resplandece, el oro cómo brilla. Entonces él dijo, así son las calles del cielo. Entonces dice, un trono nos indica dominio, poder y autoridad. Hay muchas personas que dicen hoy, si Dios existe, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay niños maltratados? ¿Por qué hay, como dice la canción de Ricardo Cerrato, por qué hay viejos olvidados? ¿Por qué hay tanta maldad, verdad? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué con hambre? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Muchas personas se preguntan eso. Pero Dios está en el trono. Entonces, la maldad que hoy se encuentra sobre la tierra no es consecuencia de que Dios no exista o que Dios no tenga el poder.
Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué dijo que él se iba? Dijo, porque ahí viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él, no compartimos nada. Cuando el hombre, la maldad que hay sobre la tierra es consecuencia del pecado del hombre. Cuando nuestros primeros padres pecaron, le dieron la autoridad al diablo de ser sus señores. La Biblia dice que el diablo vino ¿a qué? A matar, robar y destruir. Esa es la obra del enemigo. Pero ¿sabe que muchas gentes? Sí. Sí, el diablo es el príncipe de este mundo, de este tiempo. Hasta, bueno, después vamos a ver hasta cuándo. Aquí lo vamos a ver en el estudio. Entonces, él tiene autoridad sobre este mundo. ¿Por qué tiene autoridad? El hombre se la dio. El hombre le cedió. Cuando el hombre desobedece a Dios, le da la autoridad al enemigo, al diablo. Pero hoy la gente a las cosas buenas se las atribuyen al diablo y las cosas malas a Dios. Y les voy a decir por qué. Allá en mi rancho se decía mucho, a veces personas se accidentaban, el carro quedaba inservible y el que iba manejando bien borracho no le pasaba nada. Y decían, no, es que el diablo cuida a su gente. No es el diablo quería matarlo, no pudo, porque Dios tuvo misericordia a esa persona y le dio otra oportunidad. Dios fue el que salvó a esa persona de morir. Entonces, si hay un terremoto, es que Dios mandó el juicio sobre esa ciudad. Si hay un tornado, es que Dios castigó a esa ciudad. Y no es así. Esa es la obra del enemigo. Dios es el que guarda de que la gente, de que no pase a mayores consecuencias. Pero nomás, siempre que pasa algo malo, es que Dios mandó el juicio, es que Dios los castigó, es que Dios... Y el diablo ha torcido esa enseñanza y al último, él es el que sale como... Y de esa consecuencia, de esa forma de pensar, por eso se va a levantar el anticristo. Cuando venga el anticristo, la gente lo va a alabar y van a decir, este es, porque él va a prometer paz y seguridad sobre la tierra, va a combatir el hambre, va a acabar con todas las necesidades, la inflación, la bancarrota en que está el mundo, todo eso lo va a solucionar, según él, ¿verdad? Va a solucionar todo y por eso la gente lo van a adorar, porque él viene a traer cosas buenas sobre la tierra. Bueno, entonces, allí está el trono. Dios está gobernando. Y como decíamos, a poquito voy a regresarme. A veces, pero ¿cómo? Si Dios está gobernando, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? Ya dijimos que eso es consecuencia del pecado, de la maldad, de que nosotros le hemos dado las llaves de este mundo al enemigo. Pero Dios no está dormido, Dios no está indiferente de las cosas, Él los deja, les da poder por cierto tiempo. Él pone un presidente, un gobernador, con un propósito. Cuando cumple ese propósito, Dios lo quita de escena. ¿Cuántos gobernantes mundiales han pasado? ¿Y dónde están ahorita? Tuvieron su época. Si hicieron bien, Dios les va a dar su premio. Dios les va a dar su recompensa. Pero si hicieron mal, Él los va a llamar a cuentas. Y sí, todo tiene un propósito. Cada presidente, cada líder que ha estado tiene un propósito, como en aquel tiempo, para honra, para mostrar su poder y para todo eso, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios en Romanos 8:28, de todas las cosas nos ayudan para bien. Nos ayuda para bien, sí. Las malas también. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la persecución de los primeros cristianos,
¿Quién se encargó de perseguirlos? El Imperio Romano, ¿verdad? Que quemaban a los creyentes. Bueno, todo eso es algo horrible, ¿verdad? Pero Dios lo permitió para que los cristianos que estaban ahí en Jerusalén salieran por todo el mundo a predicar, a fundar iglesias, porque dice que donde iban predicando el evangelio. Si Dios no usa al gobierno romano para perseguirlos, ahí se hubieran quedado. Ahí se hubieran quedado bien cómodos. Pero todo lo que Dios, cuando pone un rey, un gobernante, lo hace con un propósito. Tenemos el ejemplo clarísimo de Nabucodonosor. Todos saben la historia, ¿verdad? Él fue ¿cómo se llama? Gobernante poderoso, pero Dios quería usarlo y él se ensoberbeció y dijo que una vez paseándose por los, ¿cómo se llama? Ahí por su reino, ¿verdad? Por todo miraba, por un lugar alto donde miraba todo. Esta es la gran Babilonia que yo construí. Y a Dios no le gustó eso, ¿verdad? Dijo, bueno, dice, yo te voy a echar de los hombres. Dice, vas a estar con las bestias del campo, ahí vas a vivir. Dice, y como los bueyes te apacentarán, y 7 años pasarán hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Ahorita hay gobernantes poderosos, ¿verdad? Hay gobernantes poderosos pero estos son de corta duración. No tardan mucho en... ¿Cómo era Chávez de soberbio, verdad? ¿Cómo era de soberbio que hablaba contra todos y ¿dónde está? ¿Dónde está? De la noche a la mañana, cáncer, pum, se murió. Y así muchos, Hitler y tantos reyes que han pasado, solamente los conocemos por la historia. Solamente por la historia. Algunos han dejado sus filosofías, pero todo eso se va a acabar, dice. Por lo tanto, dice, la visión del futuro que Juan tiene comienza con Dios en el control. Cuando él ve el trono, dice, de aquí es donde se gobierna todo lo que pasa sobre la tierra. Todo, como decía Miguel, todo tiene un propósito, absolutamente todo. Y dijo Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán. Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Dice, pero mis palabras, sus mandamientos, su profecía, eso no va a pasar. Eso se va a cumplir. Dice, y en el resto del libro veremos cómo sus enemigos son castigados finalmente mientras Él establece su reino de justicia y paz. Por lo tanto, este trono va a tener un papel muy importante a lo largo del libro. Frente a él se desatarán los 7 sellos y se tocarán las 7 trompetas que traerán los juicios de Dios sobre este mundo. Ante él adorará la gran multitud de los redimidos de todas las naciones. Desde el trono se pronuncia la sentencia, hecho está. Cada vez que hay un juicio, ¿qué dice la palabra? Hecho está. Y no porque Dios se complazca castigando al hombre, sino porque está escrito, determinado, son cosas que no se pueden cambiar. Digo, Dios es justo. Entonces, Él va a cumplir su palabra. Dijo Jesucristo, dijo, ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley. ¿Por qué? Porque así se escribió, así va a pasar. Por eso es la advertencia. Dios no quiere la muerte del pecador, no quiere la muerte de la persona, no quiere eso. Dios ve que la humanidad va caminando hacia un abismo. Dios va caminando, toda la humanidad va caminando hacia un abismo, y Dios lo miró desde el principio de la creación. Y por eso mandó a Jesucristo para ponerlo en como un puente. Como un puente para que no caigan en el abismo, sino que crucen al otro lado.
sin usar a Jesucristo. Por eso le dijo en la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Dijo el rico, Señor, manda a Lázaro. Él estaba acostumbrado a mandar, todavía no se le quitaba esa prepotencia de mandón rico. Señor, manda a Lázaro que venga y me traiga un vasito de agua, una limonada por ahí. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, no, dijo, mira, ¿tú recibiste bienes en la vida? ¿No los compartiste? Allá, ahora tú no tienes nada. Lázaro recibió males, mira, ahora es consolado aquí. Dijo, además, aunque yo quisiera mandarte a Lázaro, no puedo. Hay un abismo muy grande. Los de aquí no pueden pasar para allá, ni los de allá para acá. Entonces, Dios ve a la humanidad caminando. ¿Y qué digo caminando? Corriendo al abismo. Y por eso puso a Jesucristo, mira, este es el puente de salvación. Este es el puente. Entonces, los juicios que vienen sobre la tierra están escritos, están profetizados, están desde antes de la fundación del mundo, porque Dios conoce todas las cosas y Él prevé el escape para las personas. Dice, ¿qué sabemos del trono que está ¿qué sabemos del que está sentado? O sea, de la persona que está sentado en el trono. Dice, el aspecto del que estaba, Apocalipsis 4:3, dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ya explicamos un poquito de eso. Dice, por supuesto, dice, no se hace una descripción del aspecto físico del que estaba sentado en el trono, sino se usan ciertas sugerencias que nos transmiten una idea de su belleza. Y como ya se nos llegó la hora, ahí le vamos a parar, hermanos, para que no se me canse. En 4:3, Apocalipsis 4:3, para que no se me aburran ni se me cansen para la próxima semana.